HR es otra cosa. Nuestros medios han estado llenos de noticias como estas. En 13 días, el Centro Médico de Río Piedras podría quedarse sin unos 150 médicos. Wow. Una creciente estampida de doctores escapa de Puerto Rico gradualmente. Y en Puerto Rico, el sistema de salud está enfrentando lo que muchos ya califican como una crisis debido principalmente a un éxodo de médicos. Cierres de hospitales, envejecimiento poblacional a paso galopante, escasez de especialistas. Por eso, en alianza con el Hospital Auxilio Mutuo, creamos el foro El Honor de Quedarse para celebrar a quienes eligieron permanecer en Puerto Rico por amor a su gente, a su tierra y a sus raíces. El honor de quedarse, un foro que reconoce a los médicos puertorriqueños que a pesar de los retos decidieron ejercer su vocación aquí en su isla, ya sea regresando a su tierra o quedándose luego de culminar sus estudios en la carrera de medicina. Bienvenido al Hospital Auxilio Mutuo, su casa. Estamos muy contentos que actividades como esta, la primera vez que una actividad como esta se da en un hospital, y esperemos que no sea la última, que sean muchas actividades y conversatorios como este, porque definitivamente pues tenemos que honrar a nuestra clase médica, pero también tenemos que tener un diálogo serio y comprometido con todos para ver cómo seguimos atrayendo estos profesionales de la salud aquí a nuestra isla. Agradezco la invitación y la oportunidad que nos brindan para dirigirnos a ustedes y hablar de este tema tan urgente y vital, la falta de médicos y los retos de acreditación en Puerto Rico. El honor de quedarse, un tema que yo creo que debemos reflexionar y meditar ante lo que ha venido ocurriendo en Puerto Rico desde hace algún tiempo. Yo hace unos años atrás tuve el honor de quedarme, ¿verdad? Como dice esta actividad, pero el honor de quedarme en un tiempo diferente. No es imposible, pero tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. La educación, tanto como dije, al médico, al paciente, a la comunidad, incentivos, como dijeron anteriormente, son especiales para que el médico se sienta atractivo en quedarse, pero también oportunidades de que se pueda desarrollar una buena medicina y enfatizar el cuidado multidisciplinario de estos pacientes. Estamos viendo cómo se va afectando el costo de la salud, porque muchas y la gran mayoría de las quejas que tienen las personas se pueden trabajar en una oficina de un buen médico primario. Y el hecho de que eso no esté sucediendo, pues entonces las personas terminan yendo a los centros, a los CDT, a las salas de emergencia, creando una sobrecarga en otros departamentos que verdaderamente no se tendrían que tener. Lo que repercute es que más pacientes llegan tarde al especialista, al cardiólogo, ya con unas complicaciones que son mucho más difíciles de manejar. Muchos pacientes incluso llegan directamente al subespecialista por una hospitalización y ni siquiera nunca han visitado un médico primario. Realmente el problema que nosotros estamos viviendo aquí en Puerto Rico es un problema bien complejo. Es un problema generacional. En urología, por ejemplo, nosotros graduábamos 5 por año, luego 4 por año, luego 2 por año. Eso quiere decir que mientras la generación que antes tenía 5 urólogos se va retirando, enfermando o muriendo, salen 2 urólogos de la fábrica de urólogos. Así que solamente por turnover cada vez somos menos. Aunque estamos en el mismo océano, no estamos necesariamente en el mismo barco. Y eso es importante saberlo porque el acceso, especialmente en oncología, es indispensable para el tratamiento de los pacientes. Yo necesito de un cirujano que me pueda tratar a otro paciente, yo necesito de un radiooncólogo, yo necesito de unas enfermeras. Así que todo esto va complicando el tratamiento y el acceso a los pacientes. Muchas veces se confunden las enfermedades mentales como un problema social y no como un problema de salud pública y de salud mental. Eso ha hecho que los psiquiatras no solamente tengamos que luchar con aquellas áreas que tienen que ver con la salud mental, sino luchar
cómo nuestra comunidad nos ve a nosotros como médicos y cómo nuestra comunidad nos ve a nosotros como ayudantes. Son muy pocos los hospitales que tienen psiquiatras como parte de un equipo, y eso se debe a la lucidez de administradores que buscan la manera de cómo contratar, porque en Puerto Rico no van a haber departamentos de psiquiatría en hospitales generales. Incluso hay planes médicos que no aceptan los servicios psiquiátricos. Se han abierto puertas, ¿sabes? Hay cosas que se están tratando de hacer y yo las estoy utilizando a mí empezando mi carrera porque yo me quiero quedar aquí, yo me voy a quedar aquí. Se han abierto puertas, ¿sabes? Hay cosas que se están tratando de hacer y yo las estoy utilizando a mí empezando mi carrera porque yo me quiero quedar aquí, yo me voy a quedar aquí. Muchas veces ven 40, 50, 60 pacientes al día. Eso es imposible para tú mantener una calidad de servicio. Especialmente en áreas rurales, que médicos vayan allá e incentivar de cierta manera eso. Hay muchos médicos que quisiera tener su propia práctica, pero literalmente no pueden establecerse, ¿verdad? No pueden hacerlo, porque el costo es increíblemente alto. Realmente el problema que nosotros estamos viviendo aquí en Puerto Rico es un problema bien complejo. Es un problema generacional. En urología, por ejemplo, nosotros graduábamos 5 por año, luego 4 por año, luego 2 por año. Eso quiere decir que mientras la generación que antes tenía 5 urólogos se va retirando, enfermando o muriendo, salen 2 urólogos de la fábrica de urólogos. Así que solamente por turnover cada vez somos menos. Para nosotros poder obtener más médicos, tenemos que entrenar más médicos. Así que tenemos que tener más facultativos que puedan dar ese entrenamiento, y definitivamente el incentivar desde el punto de vista del médico que esté como facultativo y a los estudiantes para que puedan animarse a estudiar medicina, porque eso es parte del issue. Especialmente en áreas rurales, que médicos vayan allá e incentivar de cierta manera eso. Hay muchos médicos que quisiera tener su propia práctica, pero literalmente no pueden establecerse, ¿verdad? No pueden hacerlo, porque el costo es increíblemente alto. En nuestro país tenemos 2 programas de entrenamiento de psiquiatría, está el de la Escuela de Medicina y la Escuela de Ponce. Actualmente ha habido un aumento en el número de residentes que han entrado, así que este año se espera, este año empezaron 9 residentes en psiquiatría en Ponce y 8 en Río Piedra, en el Centro de Ciencias Médicas. Eso rompió con el número casi estándar por mucho tiempo de solamente 6. Cuando yo me gradué de psiquiatra de niños, yo fui la única persona que se graduó ese año. Como muy bien mencionó el honorable Juan Oscar Morales, recientemente la Junta de Supervisión Fiscal comisionó este estudio publicado en el 2025, febrero, y le quiero mostrar estos datos un poco más generales. Aquí se presenta la prevalencia de las condiciones crónicas en Puerto Rico versus los números en Estados Unidos, y podemos ver que en Puerto Rico, en condiciones crónicas más comunes como es el asma, CKD, diabetes, hipertensión, condiciones cardiovasculares, nuestros números son más altos considerablemente. Puerto Rico es la barra azul. Pero más allá de eso, hablemos de los especialistas en general. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? ¿Cómo vemos cada año cómo la brecha se va aumentando en términos de la necesidad? Los números rojos, podemos ver especialidades como la geriatría, endocrinología, gastroenterología, nefrología, cómo cada año la brecha va aumentando. Me gustaría saber cuántas personas aquí han podido ver este reporte, este estudio. ¿Una persona? Les invito a que pasen por la página de la Junta de Supervisión Fiscal y descarguen este documento que tiene información muy relevante para la salud en nuestro país, y es disponible y lo pueden descargar en PDF. Siguiente, por favor. Más allá de eso, según este estudio, en Puerto Rico, el médico pasa 32% de su tiempo haciendo labores administrativas, no clínicas, lo que definitivamente aporta para un sistema fracasado, como han mencionado todos los facultativos aquí. Siguiente. En este mismo estudio, en la recomendación S3.3, informa o recomienda que en Puerto Rico ya no es viable
No es viable la práctica individual de los médicos y incentiviza y promueve que hayan prácticas colaborativas con personal crítico que brinde apoyo, como son los nurse practitioners. Además, trae estas 4 iniciativas, estos 4 pilares para ayudar a promover y a mejorar las condiciones de trabajo de los especialistas. Número 1, el cuidado primario. Atender estas condiciones de manera temprana para evitar mayores costos y complicaciones en estas condiciones. Reducir los costos mejorando la utilización. Número 3, empoderar al paciente, al autocuidado. Y número 4, brindarle a los proveedores recursos y herramientas para disminuir su carga laboral y evitar el burnout. Los profesionales de práctica avanzada, nurse practitioners, no van a reemplazar el rol de los médicos. Eso jamás va a pasar. Sí va a multiplicar el impacto que ellos van a hacer, porque ese nurse practitioner se va a adaptar al estilo de cada práctica con el que se involucre. Así que la colaboración entre los médicos y los NPs trae todas estas ventajas. Aumenta la calidad del cuidado, se ofrece un servicio más eficiente, va a traer ahorro, va a reducir su carga laboral, va a mejorar la educación al paciente y a su staff y va a promover un sistema más sostenible centrado en el paciente. Yo no me quiero ir de aquí. Me imagino que muchos de ustedes tampoco. En Puerto Rico hay NPs para trabajar con los médicos que se quedan. Como parte de mi entrenamiento tuve la oportunidad de ir durante 3 meses a Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida, a hacer una rotación de trasplante de médula ósea. Ahí fue que yo vi realmente la realidad, lo ideal, cómo debían ser las cosas para esta población de pacientes, y eso realmente fue lo que me motivó hasta cierto punto, luego de que terminé mi entrenamiento en hematología y oncología, hacer una subespecialidad en trasplante. La meta siempre fue volver a Puerto Rico. La motivación mayor fue eso, fue que esos pacientes que durante mi entrenamiento no tenían la oportunidad de tener un trasplante halogénico, una evaluación, pues finalmente la tuvieran en nuestra isla y de esa forma contribuir al bienestar y que estos pacientes tuvieran una mejor oportunidad de pelear y de batallar con una enfermedad tan difícil como son las leucemias agudas. Realmente practicar la medicina en Puerto Rico, sobre todo una especialidad como trasplante de médula ósea, cuando dependes de la colaboración con tantos subespecialistas para poder realizar el trabajo que necesitas hacer en el paciente, es un gran reto de entrada, y en una situación, en un sistema de salud como el que tenemos en la isla, pues es mucho más difícil y hubo que, como yo digo, hubo que moler vidrio, realmente hubo que adaptarnos. Muchas veces uno quiere hacer las cosas de la misma forma de la institución donde uno se entrenó, porque pues uno quiere seguir un standard of care, uno quiere seguir una calidad, uno quiere hacer las cosas bien. Pero cuando uno vuelve a Puerto Rico, pues uno tiene hasta cierto punto un reality check y uno pues tiene que lograr poder hacer las cosas bien con los recursos que hay y dentro de la realidad que hay. Sabemos la situación con los planes médicos nos limita muchas veces las pruebas de diagnóstico que nosotros necesitamos para hacer estos pacientes, nos limita muchas veces la aprobación de medicamentos especializados como inmunosupresores, antibióticos que necesitamos tener para estos pacientes. El costo de estos servicios es mucho más alto que un tratamiento regular y los planes médicos muchas veces también limitan no solo al médico, sino también a las instituciones hospitalarias. Muchas veces los planes médicos quieren dictar cuánto es este costo cuando realmente pues no debe ser así, pero pues lamentablemente en el sistema de salud que tenemos los planes médicos tienen un poder demasiado grande que muchas veces va por encima del médico o por encima de la misma institución hospitalaria. Y de la parte económica siempre es un reto, pero pues yo creo que no es el reto mayor, y la razón por la cual muchos especialistas deciden irse de Puerto Rico en parte económica, porque la realidad es que las ofertas afuera son mucho mejores. Yo tenía ofertas de Estados Unidos y del mismo programa donde estaba entrenamiento para quedarme allá, pero realmente a los médicos que volvemos lo que más nos mueve, yo creo que a la mayoría de nosotros es esta necesidad, este deseo de querer aportar a la isla. Pero más que cuando llegamos a Puerto Rico,
el estrés o lo que lo hace difícil, más que la situación económica, es la frustración con la que uno a veces tiene que practicar. Nosotros como especialistas nos entrenamos, sabemos las herramientas que tenemos que utilizar para poder cuidar y tratar a nuestros pacientes, pero es bien difícil trabajar en un sistema de salud donde hay una serie de dificultades, hay una serie de obstáculos que muchas veces no nos permiten a nosotros utilizar estas herramientas de la forma más adecuada o tener acceso a esas herramientas. Y yo creo que ese ha sido el reto más grande, gracias al trabajo en equipo del hospital, de enfermeros, de los otros médicos que gracias a Dios se han atrevido a unirse a esta tarea, a este proyecto, pues ha sido posible, pero ha sido difícil, ha requerido mucha paciencia, mucho esfuerzo y muchas veces uno se drena, se cansa de trabajar en un sistema así, y eso es lo que hace que a veces uno hasta dude y se quiera ir, pero realmente necesitamos ayuda del gobierno y del país para poder seguir haciéndolo y que otros médicos se sigan motivando a volver y podamos seguir dándole a nuestros pacientes los servicios de salud que necesitan. El valor ha sido el propósito. En realidad me llena mucho el poder acompañar a las pacientes en esos momentos difíciles, brindándole esperanza y empatía y hacerlas que ese momento difícil de su vida sea más llevadero. En lo profesional, pues ese propósito me ha guiado para poder traer la tecnología más alta y todo lo aprendido afuera para mejorar el diagnóstico del cáncer de seno, siempre manteniendo que lo más importante es mejorar la salud y la calidad de vida de nuestras pacientes aquí. Para mí fue una decisión bien fácil. Yo siempre estuve comprometida con la hematología y la oncología, y cuando me fui, para mí era una decisión regresar a Puerto Rico sencilla. Quería estar cerca de mi familia, quería ayudar al pueblo de Puerto Rico, básicamente. Y yo vi al doctor Alexis Cruz desde que el comienzo, desde el 2015, cuando regresó de Estados Unidos a abrir su programa aquí de trasplante de médula ósea, cómo creció, y poco a poco vi a muchos pacientes que atendí en nuestras clínicas del Municipal de San Juan, cómo mejoraban y cómo su calidad de vida mejoraba sin tener que irse de Puerto Rico. Cuando estuve allá en Estados Unidos en Moffitt, ese año de trasplante, me dio con más seguridad que sabía que quería regresar. Esos casos de algunos puertorriqueños que yo veía allá, que lo único que añoraban eran estar en su casa con su familia, pues me dio más, digo, tengo que regresar, tengo que ayudar. Y poco a poco, pues el doctor Cruz y junto a todo el equipo que tenemos hemos podido crecer este programa y siento que va a seguir creciendo y que vamos a seguir abriendo oportunidades para estos pacientes acá en Puerto Rico. Para mí, y muchas gracias por invitarme, ha sido súper interesante estar aquí con todos ustedes. Para mí la responsabilidad de los niños de Puerto Rico en realidad fue lo que comenzó todo. Yo tengo una hermanita con paralítica cerebral que fue a raíz de unas complicaciones del embarazo, ¿verdad? Nacen con un daño cerebral severo. Y mis padres se enfrentan ante la realidad que no habían neurólogos que se especializaran para esto en particular, que sí era diferente en Estados Unidos y se van a buscar cuidado. Y sí, a través de esos retos vi la oportunidad de poder ir a Estados Unidos, entrenarme en este tipo de especialidad y volver a Puerto Rico con su especialidad en neurología fetal y neonatal. Y en realidad siempre la meta fue volver, porque siempre la meta es poder estar con niños como ella, que en realidad más que nada me hacían más feliz que nadie en el mundo, estos niños con neurodiversidad. Y sí, obviamente estos niños están en el resto del mundo, pero más que nada yo podía poder estar y atender a esos niños en Puerto Rico. Así que esa responsabilidad siempre fue lo que, ¿verdad? En Boston todo era espectacular, pero siempre quise volver y esa responsabilidad fue lo que me trajo en realidad sin duda alguna. ¿Y qué impacto has visto o crees que has tenido en los pacientes y sus familias que no han tenido que ir a otra jurisdicción y gastar incluso el dinero que no tienen para recibir esos servicios? Sí, en realidad pues me siento súper agradecida de poder estar aquí trabajando, y en realidad he comenzado apenas hace 1 o 2 meses, pero sí es un honor poder darle estos servicios a estos pacientes, ¿verdad? Yo sé que es un área dentro de la neurología bien específica, incluso hay bien pocos centros de entrenamiento para esta especialidad, y yo poder haber estado con estos especialistas que me entrenaron a través de todos estos años y poder proveer este servicio, en realidad para mí ha sido un impacto tremendo. Sí, ¿verdad? Las familias me han dicho que se sienten, ¿verdad?, afortunadas de poder
tener esta especialidad aquí en Puerto Rico, no tener que buscarlo en internet, no tener que ir a otros sitios. Así que me siento súper afortunada y espero poder tener un impacto en esta familia. Mi formación médica fue toda en Estados Unidos y fue simplemente tomando oportunidades según iban abriéndose. Y tratando de explorar, no limitarme con respecto al tema de aprendizaje. Y les puedo decir que entre más lejos me iba geográficamente y todo lo demás, más importante o más claro se hacía ver las cosas que realmente importan, que en vista a también situaciones difíciles en Puerto Rico, ver una población envejeciente, ver una población con tantas crisis, ¿no? Climatológicas, sociales, económicas, ambientales, y también entonces en el panorama familiar, estar lejos. Uno puede estar en la Meca, ¿verdad? Pero si la gente que uno quiere no está cerca, la vida es distinta. Y pues, tanto una vez con la oportunidad de tener una subespecialidad, que en Puerto Rico no somos muchos, somos 6 activos ahora mismo, o 7, acabamos de perder uno, pues me quise dar la oportunidad y tanto a mí como a mi familia, ¿no?, de regresar. ¿Y qué cambios considera que quizás sean necesarios, ya que tuviste esa amplia experiencia en el exterior, para que más subespecialistas, sobre todo en el área suya, decidan quedarse? Para mí fue imprescindible, más para una persona, porque y obviamente hablo de mi experiencia personal, pero creo que aún es muy distinto ser un trainee, ser un estudiante, un residente, un fellow en Puerto Rico y ser un attending o ser un médico practicante. Para mí fue imprescindible el tener un grupo aquí que estuvo más que dispuesto en apoyarme, más que dispuesto en abrir las puertas y también pensar un poco fuera de la caja, porque creo que eso es lo que mucha gente cree, que si no le podemos dar un salario como le ofrecen en Estados Unidos, que inmediatamente estás ganando $400,000, $500,000, no tenemos que ofrecer. Y eso no es cierto. La oportunidad, en mi caso, a mí me han permitido que desarrollara una práctica sin cobrarme $1 por un año y darme todo lo que es el andamiaje de una oficina. Entiéndase, tenemos recursos, tenemos cosas que podemos hacer para ofrecerle a estas personas que quieren regresar la oportunidad. Y yo también entonces mirándolo desde lo macro, gubernamentalmente, y por el tema de regulación y todo lo demás, pienso que esas personas, esos líderes o esos visionarios, ¿no?, que están creando divisiones y están creando grupos, darles incentivos a esas prácticas de ¿cuántas personas has podido capturar este año que regresan? ¿Cómo te podemos ayudar? Desde las cosas tan básicas como costo de la luz, o sea, hay maneras creativas en las cuales podemos incentivarnos a todos. O sea, la gente regresar y también la gente que está aquí ampliar y abrir sus puertas y brindarle oportunidades a que médicos más jóvenes aprendan. La medicina, en su amplia experiencia, es tutelaje, ¿no? Nosotros aprendemos de quien cruzó el camino antes que nosotros. Yo soy cardiólogo intervencional, así que primero somos pocos cardiólogos, somos más pequeño el grupo que somos intervencionales, ¿verdad?, que hacemos angioplastía. Y de ese grupo también somos menos los que hacemos infarto, ¿verdad? Tenemos una guardia que se llama STEMI, que a las 2 de la mañana nos tenemos que levantar a venir a salvar pacientes. Somos bien poquitos que hacemos eso, así que en verdad es importante la gente con mi especialidad que venga a Puerto Rico, somos bien pocos que a las 2 de la mañana nos levantamos, vamos corriendo al hospital a atender a un paciente. No damos abasto, ¿verdad? Somos bien poquitos, así que es bien importante que, ¿verdad?, traer más especialistas como la mía para poder suplir, ¿verdad?, esa necesidad tan grande que tiene este país. ¿Y podrías sugerir alguna estrategia que se te ocurra luego de esa experiencia y sabiendo que son tan pocos, ¿verdad?, en esa subespecialidad suya? Está difícil, ¿verdad? Uno tiene que tener una mentalidad de que esto va a ser difícil, de que esto es un reto.
¿verdad? Tenés que tener la mentalidad de yo voy a tratar de superar estos retos por mi gente, porque no te voy a decir que en Estados Unidos, si te vas a Estados Unidos, no hay retos, los hay. Pero fue decisión mía decir, pues los retos los voy a enfrentar para ayudar a los míos, ¿verdad? Uno tiene que tener esa, ¿verdad? Esa mentalidad de estar dispuesto, pues, a lo mejor a hacer, ¿verdad? De tripas corazones, pero para ayudar a la gente. También algo que como isla tenemos que seguir luchando todos los días es que precisamente romper un poco esa mentalidad de isla, de pensar que aquí es lo peor y allá todo es perfecto. Y eso es bien lejos de la realidad. Y en todos los lados, todos los lugares tienen dificultades, tienen issues, tienen sus lados positivos y negativos. Y en mi perspectiva era, pues, si la vas a pasar mal, pues, con tu familia, en tu casa. Con los abuelos. Con los abuelos y los bisabuelos. La escala se balancea. El honor de quedarse.